Bienvenidos a las cápsulas de los indies de la NFL. Ya sabéis, esos programas de formato corto donde explicamos una historia atemporal. Y en este caso os vamos a contar una historia, no yo, sino el gran Carlos Tabernero, que creo que hoy por hoy es una de las personas que más sabe de Football College, y os va a explicar una historia súper interesante que creo que va muy ligada con el partido que va a cubrir de la Week 0 del College Football en Dublín. Así que no me enrollo más. Carlos, todo tuyo. Adelante. Hola Alex, ¿qué tal Indies? Hoy nos vamos a adentrar en la Norteamérica profunda, tanto en el sentido literal como en el figurado, en el geográfico y en el conceptual, porque hoy vamos a conocer la acongojante historia de Jack Trice, el hombre que da nombre al estadio de la Universidad de Iowa State, uno de los dos equipos que disputan el partido inaugural de la temporada de college este próximo sábado en Dublín. Trice nació en los albores del siglo XX, el 12 de mayo de 1902 en Hiram, Ohio, a apenas una hora de distancia de Canton, el lugar que alberga el Hall of Fame de los jugadores del fútbol americano profesional. Quizá esa fuese la primera pista de lo que le deparaba el destino, o quizá fuesen sus portentosas condiciones físicas que le hicieron destacar desde pequeño como atleta. Pero el racismo aún imperaba en el país y para un negro era difícil, por no decir imposible, entrenar con el equipo del colegio, cuando éste se ubicaba en un pequeño pueblo de mayoría blanca como era Hiram. Puede que fuera esta razón, o quizá que el chico también destacaba en los estudios. La cuestión es que en una decisión que cambiaría el destino del jugador, su madre le envió a vivir con su tío a la más abierta y cosmopolita Cleveland. Allí se enroló en el Instituto East Technical, donde pronto se convirtió en una de las estrellas del equipo de fútbol con su 1,83 m de altura y sus casi 100 kilos de peso. Como tackle ofensivo y principalmente defensivo, Trice fue uno de los pilares sobre los que se sustentó la temporada inmaculada del instituto en su año senior. Pero el racismo volvía a entrar en juego y mientras el resto de sus compañeros blancos recibieron varias ofertas de distintas universidades para formar parte de sus equipos, Trice, mejor que la mayoría de ellos, solo tuvo una, la de los Cyclones de Iowa State. Allí acudió en 1922 junto a otros 5 compañeros y su entrenador del instituto, Sam Willaman, que era su principal valedor para convertirse en uno de los pocos estudiantes negros de la universidad y el primer jugador afroamericano de la historia del equipo de fútbol de Iowa State. Trice, cuyo nombre real era John, pero al que todos llamaban Jack, se especializó en estudios sobre ganadería mientras pasaba su primer año entrenando. Y es que entonces las normas en el fútbol universitario eran bien estrictas y los novatos, los que hoy llamamos freshman, no podían jugar ni un solo snap durante su primera temporada en la universidad. Pero Trice no perdió el tiempo y, además de estudiar, se casó con su novia, Cora Mae, y buscó un trabajo con el que sostener los gastos de la pareja mientras vivían en Ames, la casa de los Cyclones de Iowa State. Pasado ese primer año, llegamos al punto de giro de la historia de Jack Trice, el que marcó su destino trágico, pero también el inicio de la leyenda. En su segunda temporada, con apenas 21 años, Trice debutó en un partido en casa contra el Simpson College, donde destacó hasta el punto que la prensa le denominó como uno de los mejores tackles en el Valle del Río Missouri de aquella temporada. Aquel encuentro, por cierto, se jugó a finales de septiembre, porque varias universidades se habían negado a programar partidos aquel año contra Iowa State por la presencia de Trice en su equipo. El racismo no dejaba de mellar la vida de este jugador. Pero Trice también empezaba a ganar notoriedad en el campo y con esa vitola de estrella emergente, Jack y sus Cyclones viajaron el 5 de octubre a Minneapolis, donde se enfrentarían al día siguiente a los entonces todopoderosos Golden Gophers, uno de los equipos más duros del fútbol universitario en la primera mitad del siglo XX. En aquella noche de viernes, sin saberlo, pero quizá intuyendo lo que podría pasar, Trice escribió: "El honor de mi raza, de mi familia y de mí mismo está en juego. Todos esperan que haga grandes cosas. Y lo haré. Mañana daré lo mejor de mí en el campo. Cada vez que se lance el balón, intentaré hacer más de lo que me corresponde". Después cogió su chaqueta y bajó a cenar con el resto de sus compañeros, alojados en otro hotel donde no se permitía la entrada a la población negra.
Apenas hay crónicas de lo que sucedió al día siguiente en aquel partido. Unos pocos recortes de periódico que fueron recopilados por el historiador Donald Spivey y que reflejan la dureza con la que se emplearon especialmente los jugadores del equipo local. Ya al final de la primera mitad eran varios los jugadores de ambos equipos que presentaban contusiones, cortes e incluso sangre. De hecho, el propio Trice presentaba una lesión en el hombro que sus compañeros definieron después como una más que probable dislocación. Pero fue el tercer cuarto el punto en el que llegó la tragedia. Ni siquiera queda claro si Trice estaba jugando en ataque o en defensa, ya que la crónica del Minnesota Daily asegura que la acción se desarrolló mientras Iowa State avanzaba, pero los compañeros de Jack dijeron después que fue en defensa, cuando cayó al suelo de espaldas después de intentar placar al corredor de los Golden Gophers que llevaba el balón. Sea como fuere, al verle tumbado sobre la hierba tras el golpe, los jugadores de Minnesota pasaron por encima de Trice, pisoteándolo varias veces en apenas unos segundos, y ese acto resultó fatal. Aún hoy, más de 100 años después, nadie sabe si fue un accidente por el rápido desarrollo de la jugada, si fue simple pero antideportiva actitud para intentar sacar del partido a uno de los jugadores más importantes e imponentes de los Cyclones de Iowa State, o si quizá el creciente ascendiente que en aquella época tenía el Ku Klux Klan en Minnesota había infectado las mentes de alguno de los jugadores de los Golden Gophers hasta intentar dañar y quién sabe si matar a Jack. Sea como fuere, y tras instantes de incertidumbre en los que el jugador no se pudo levantar, finalmente lo hizo y consiguió salir del campo con la ayuda de sus compañeros. Trice no lo sabía, pero estaba roto por dentro, y aunque su determinación le llevó a querer continuar en el partido, su entrenador insistió en trasladarle al centro médico de la Universidad de Minnesota para que los doctores le examinaran. Allí, de nuevo el desdén. ¿Qué hace un hombre negro en un hospital de blancos? Aún así, por el acuerdo entre universidades, le examinaron, pero sin mucho empeño, hasta el punto que dijeron que las lesiones de Trice no eran graves. Pero los dolores persistían y en el tren de vuelta, sus compañeros tuvieron que improvisar un colchón de paja para Trice, que sufrió los últimos 20 kilómetros entre gemidos por el traqueteo del autobús que llevó al equipo desde la estación hasta la Universidad de Iowa State. Inmediatamente Trice fue ingresado en el hospital del campus, donde además del hombro dislocado, los médicos vieron cómo su abdomen e intestinos estaban tan dañados que no podían ni operar. Solo quedaba esperar que la juventud y la fortaleza de Trice ayudara para que fuera recuperando con el reposo. Pero apenas 24 horas después, en la tarde del domingo, su salud empeoró. No podía respirar, la infección le estaba devorando y aunque desde su universidad llamaron al mejor especialista del estado, solo pudo confirmar la gravedad de la situación y que si la infección intestinal llegaba a la sangre, se extendería a sus órganos vitales y no podría sobrevivir. El lunes, mientras Cora Mae paseaba por el campus haciendo tiempo hasta poder ir a ver a su esposo, las campanas de la universidad repicaron 3 veces. Era 8 de octubre de 1923 y Jack Trice había fallecido. Aunque en aquellos días su universidad honró su memoria suspendiendo las clases y dedicando un emotivo funeral en el que se leyeron esas 5 frases que escribió la noche antes del partido, la historia de Trice se fue perdiendo con el tiempo y quedó silenciado durante más de 30 años por una mezcla de dolor y probablemente de racismo. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Sin embargo, en 1957, un grupo de estudiantes descubrió escondida en el gimnasio entre trofeos de la universidad una placa dedicada a Trice por su muerte y desencadenó una investigación sobre su historia por la que se llegó a escribir un artículo. Y es importante este artículo porque es el que conecta la historia de Trice con la del estadio de Iowa State, cuya construcción comenzó exactamente 50 años después de la muerte de nuestro protagonista. Cuando se concluyó, en 1975, no se tenía nombre para él, ya que Iowa State era un programa tradicionalmente perdedor y sin grandes jugadores que hubiesen pasado por sus filas. Sin embargo, la presidenta del cuerpo de estudiantes de aquel año, una joven llamada Jill Wagner, encontró el artículo de 1957 y tuvo una idea. Démosle a nuestro estadio el nombre de Jack. Pero no iba a ser tan fácil, porque sí,
la situación frente al racismo era mejor en los 70 que en los años 20, pero no nos engañemos, seguía habiendo racismo en Iowa y en todos los Estados Unidos, especialmente entre la población veterana, y aunque el conjunto de los estudiantes abogaba en su mayoría por denominarlo Jack Trice Stadium, en la votación tuvo más peso el personal y el profesorado y terminó denominándose Cyclone Stadium. Pero como si aquel daré lo mejor de mí, haré más de lo que me corresponde de la nota de Trice hubiese poseído a Wagner a través del tiempo, esta comenzó a reunir firmas, no solo de estudiantes, sino también de ciudadanos de Ames que al conocer la historia apoyaron el cambio. La presión popular hizo que se llegase a un acuerdo. El estadio se mantendría como Cyclone Stadium, pero al campo se le pondría Jack Trice Field, en una fórmula que otras universidades hoy usan todavía para honrar a sus jugadores más legendarios. Pero también es una muestra más de que el racismo no cesa, y es que ninguno de los estadios de los programas de las 4 principales conferencias del college football tiene el nombre de un afroamericano. Sí el campo, pero no el estadio. Bueno, matizo, sí que hay uno, el Jack Trice Stadium de Iowa State. Porque los aficionados de los Cyclones no se conformaron con que le diesen a su leyenda el nombre del campo, y todo el mundo decía, vamos al Trice Stadium. Así, en 1997, la dirección de la universidad accedió al cambio y desde entonces el estadio de Iowa State porta el nombre de Jack Trice. Su historia pasó de Ames a todo el estado y hoy son pocos los aficionados al college football de Estados Unidos que no conozcan la historia de Trice. Su legado, además, ya forma parte del corazón del equipo, porque las camisetas de Iowa State llevan un escudo a la izquierda con bandas verticales amarillas y rojas que emulan el pretérito diseño del uniforme que llevó Jack en el partido que le costó la vida y que se podrán ver, por cierto, incluso en Europa, gracias al Aer Lingus College Football Classic que lleva a Iowa State este sábado a Dublín. Y sus palabras resuenan aún más fuerte que en la nota que escribió, porque hoy, en el cuello de cada camiseta con la que los jugadores lo dan todo por el orgullo de los Cyclones, figuran 2 palabras: I will. Lo hiciste, Jack. Increíble, Carlos. Menuda historia nos has traído. Yo os voy a confesar una cosa. Yo no tenía equipo de college, pero ahora mismo creo que ya soy de Iowa State. Increíble. Gracias. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado tanto como a mí, porque no sé cuántas veces lo he escuchado antes de grabar este final y me parece emotivo, emocionante e increíble. No tengo palabras. Pues nada, gente, muchísimas gracias por escuchar esta cápsula y os recuerdo redes sociales que tenemos Twitter, Instagram, tenemos Blue Sky y tenemos TikTok como @indisnfl. Tenemos un blog muy chulo, podéis buscarnos como indisnfl.com y que podéis uniros al grupo de Telegram, que ya lo sabéis, en la descripción del programa habrá un enlace, desde ahí podéis entrar. Pues nada, gente, lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos escuchamos muy pronto, adiós.